Hola hermanos, buenos días. Para mí es un gusto poder estar ahí con ustedes, aunque yo no los puedo ver, pero sé que el Señor ha sido fiel con cada uno de ustedes, así que agradecido al Señor por eso. Bueno, y en esta mañana vamos a seguir compartiendo en torno a la palabra en relación a la oración. Hemos estado durante todo el mes de abril y todo el mes de mayo abordando este tema tan importante como la oración, la que sostiene hoy también nuestras vidas. Así que quiero invitarles a que busquen en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, verso 1. Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 1. ¿Lo tiene usted ahí? Antes de dar lectura, quiero invitarle a que podamos tener un tiempo de oración. Señor, en esta mañana queremos darte gracias, Señor, por cada una de tus bondades, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, Señor. Gracias por estar con nosotros, por sostener nuestra vida durante este tiempo, ir fortaleciendo nuestra fe. Y en esta mañana queremos pedirte que hables a nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo, nos dirijas en la reflexión de tu palabra, Señor. Y Padre, tú quien obra en la vida de cada uno de nosotros, Señor, habla a nuestros corazones conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, entonces como les decía, tienen ahí abiertas sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 1, damos lectura. Dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Fue una solicitud de uno de sus discípulos. Y si bien es cierto, Jesús no la ignoró, porque si usted puede seguir leyendo los versículos que a continuación vienen, usted podrá encontrar la respuesta de Jesús a esa solicitud. Pero saben que cuando reflexionamos en la solicitud que este discípulo hizo, nosotros nos podemos dar cuenta que el Señor Jesús ya se había anticipado a esta solicitud, porque de hecho su vida ya estaba moldeando a estos discípulos, ya Jesús le estaba enseñando de qué manera orar. Y bueno, justamente el tema de hoy lo he titulado Jesús, mi ejemplo de oración. Jesús ya había comenzado su ministerio, los discípulos ya habían tenido la oportunidad de observar su vida, de observar su rutina. Ellos ya habían visto cuando el Señor oraba, cómo oraba, dónde oraba, cuánto oraba, cómo lo hacía. Ellos podían haber visto ya a Jesús en ese tiempo de intimidad que tenía con el Padre. Así que queremos en esta mañana poder ver ese ejemplo, podamos ver a Jesús orando y en las diferentes circunstancias en que Él oraba. Y bueno, y para comenzar, quizás podríamos preguntarnos, ¿qué era la oración para Jesús? ¿Qué tan importante era la oración para Jesús? Porque Él dedicaba tiempo a orar al Padre, siendo el Hijo de Dios y siendo Dios mismo. Bueno, para Él era una necesidad. Si respondemos esta pregunta al tiro, podemos decir que la oración para Jesús era una necesidad. Y era una necesidad porque sabía que era el medio para cumplir los propósitos del Padre. Y en tercer lugar, era una necesidad también porque Él debía dejarnos un modelo a seguir. Él tenía que no solo modelar la vida de estos discípulos y de estos apóstoles que le acompañaban, sino que Él sabía que también tenía que modelar la vida para aquellos que habían de venir. Eso quiere decir nosotros mismos. Y cuando nosotros hablamos que para Jesús era una necesidad, tenemos que ir al día a día de Jesús, a su rutina, cómo Él enfrentaba cada mañana. Y bueno, y sabemos que para Jesús los días eran ocupadísimos. Miren, quiero invitarles a Lucas capítulo 4, poco antes de la lectura que ya dimos lectura, Lucas capítulo 4. Vamos a leer el versículo 4, capítulo 4, versículo 42. Aquí dice: cuando ya era de día, salió y se fue a un desierto. Quedémonos solo ahí.
cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Esta misma lectura la podemos encontrar de forma paralela en Marcos. Vamos a Marcos capítulo 1. En el mismo relato, Marcos detalla, ¿cierto?, aún más esa mañana. Y dice Marcos capítulo 1, verso 35, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús sabía que lo que le esperaba era un día muy ocupado, con muchas situaciones que atender, pero él se apartaba y se tomaba el tiempo para poder orar. Él no comenzaba el día con las presiones, ¿cierto?, que en pensar en las presiones que ese día debía enfrentar. Él apartaba este tiempo para orar. Y nosotros a veces comenzamos el día, cuando abrimos nuestros ojos, pensando en todo lo que ese día tenemos que enfrentar. Y a veces yo me detenía y pensaba, a veces tanto lo que escuchamos a nosotros mismos, que antes que ir a Dios y poner todo en oración, nosotros ponemos, ¿cierto?, nuestros pensamientos por sobre la necesidad de orar. Jesús, justamente esta ocupación le hacía tener la necesidad de ir al Padre, la necesidad de buscar su presencia. Y nosotros a veces justificamos nuestra falta de oración por el día tan ocupado que tenemos. Así que este es un ejemplo a seguir. Jesús nos enseña que por sobre todas las necesidades, por todo lo que tengamos que enfrentar ese día, por toda nuestra ocupación, por toda nuestra preocupación, lo primero que tenemos que hacer es apartar un tiempo para orar al Padre. Y bueno, ¿saben qué? Ese día no solamente fue ese día, porque si ustedes van, ahí mismo en Marcos, que fue lo último que leímos, Marcos 1:32, el día anterior a esa mañana donde el Señor Jesús apartó ese tiempo para orar, dice que cuando llegó la noche, ese día anterior, había estado compartiendo con la gente, había ido donde Pedro, ¿cierto?, a sanar a su suegra. Y dice ya en el verso 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Eso fue lo que sucedió el día anterior, después que el Señor tuvo un día totalmente ocupado, después que la noche a lo mejor ya era el tiempo de descansar, trajeron los enfermos a Él y el Señor se tomó el tiempo de poder atenderlos, pero a pesar del cansancio que Él pudo tener, Él en la mañana siguiente dice que apartó este tiempo para estar con el Padre y para poder tener la fuerza y la dirección, ¿cierto?, de Dios. También podemos ver otra situación, otro día de Jesús. Este fue un día de Jesús y ahora podemos ir a otro día de Jesús donde no comenzó de la misma forma, sino que comenzó más bien con una carga emocional bien fuerte. Quiero invitarlos a que vamos a Mateo. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, verso 12. ¿Qué sucedió ese día? Ese día a Jesús a temprana hora de la mañana le anunciaron que Juan el Bautista había sido decapitado. Verso 12. Mateo 14, verso 12. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyendo Jesús, dice, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Ese día Jesús, cuando conoció esta noticia, probablemente lo mismo que nosotros haríamos frente a una noticia tan triste, quisiésemos tomarnos un tiempo a solas, y fue justamente lo que el Señor Jesús quiso hacer. Quiso tomarse este tiempo a solas con su Padre. Probablemente quería dejar a los pies de su Padre, ¿cierto?, toda esta carga emocional.
quería descansar esta tristeza a los pies del Señor, porque también se venía otro día muy ocupadísimo, pero él no quería desconocer probablemente el dolor que había en su corazón, porque Juan el Bautista era su primo también, era un pariente había partido, era un pariente, era un primo, y además también era el último profeta del Antiguo Testamento, y él había sido, ¿cierto?, el que había estado antes de que el ministerio de Jesús se presentase. Así que Jesús había comenzado este día con esta tristeza y apartó este tiempo para orar. Qué bueno sería, ¿cierto?, seguir su ejemplo, y que a veces cuando nosotros estamos tan tristes, tenemos tantas situaciones en nuestra mente y en nuestro corazón, pudiésemos tomarnos ese tiempo necesario para venir al Señor y descansar en Él, poder desahogarnos, poder abrir nuestro corazón y de esa manera poder ponernos en pie y poder enfrentar un nuevo día. Jesús, después de ese tiempo que tomó para orar, dice que la gente se dio cuenta, y a pesar que Él quería tener un tiempo a solas, la gente de igual forma le siguió. Si continuamos leyendo ahí en el verso 13, dice: y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y aquí encontramos que Jesús comienza de nuevo su día y dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. A pesar de su tristeza y a pesar de su dolor, me imagino que el Señor Jesús descansó en su Padre y dejó ese dolor en sus manos, y Él procuró seguir con lo que Él debía hacer. Y en esta oportunidad, ¿cierto?, tener compasión de la multitud. Estamos durante la mañana probablemente, y en el verso 15 dice: cuando ya anochecía, se acercaron a Él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto, la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y aquí vemos a Jesús atendiendo otra necesidad. Primero una necesidad, ¿cierto?, en cuanto a la salud de las personas, y hoy en cuanto a la necesidad de alimento, el Señor les atendió, oró, dio gracias, ¿cierto?, y lo que en ese momento habían puesto delante de Él, y alimentó a esta multitud, a estos 5,000. Y ahí dice que ya vamos más adelante en el verso 23, dice: ya despedida la multitud, dice, subió al monte a orar, y cuando llegó la noche estaba allí orando. Cuando Él despidió a la multitud, ya le había pedido a los discípulos anteriormente que entraran a la barca y fueran al otro lado de la ribera. Él le había pedido a aquellos que le acompañaban, ¿cierto?, que se subieran a esta barca, cruzaran a la ribera, porque Él necesitaba estar a solas con el Padre y probablemente dejar ese día también, el cansancio de ese día, en las manos de Dios. Y nosotros también podemos seguir ese ejemplo. Nosotros también podemos comenzar nuestro día a los pies de nuestro Señor. Y lo más grandioso es que sé que si nosotros comenzáramos este día a los pies de nuestro Señor, después tendríamos el gozo de ver a Dios manifestándose en nuestro día. Pero para poder hacer esto tenemos que creer lo que la palabra dice en relación a la importancia de la oración, y de este medio que el Señor nos dejó, nuestro Padre nos dejó, nuestro Dios nos dejó, para poder enfrentar la vida, para poder encontrar fuerzas en Él, para poder tener una claridad de lo que acontece, y que no el miedo y no la angustia, ¿cierto?, nublen nuestra vida y no nos dejen avanzar. Como resultado de esto podríamos ver lo que el Señor haría en nuestras vidas. Como resultado de una vida de oración, nosotros podríamos ver a Dios obrando a través de nuestra vida. Cuando nosotros tenemos la rutina de poder orar a Dios, de poder comenzar nuestros días orando al Señor, entregando nuestra necesidad, a pesar de todo lo que pudiese venir. Yo sé, hermanos, que cada uno de ustedes tiene días ocupadísimos,
Pero créanme que cuando uno aparta este tiempo a solas con el Señor, y a solas, Jesús podemos ver en qué momento oraba, y hacernos esa pregunta, cuándo Él oraba, podemos ver en los relatos que Él apartaba tiempos a solas, o a muy temprana hora de la mañana, o en la noche donde ya nadie estaba ahí a su alrededor. Era su intimidad con el Padre, eran sus tiempos con el Señor. Bueno, y además de ver esta rutina de Jesús y de hacerles ver que su día también era tan ocupado como el de ustedes, como el nuestro, podemos ver también a Jesús en diferentes circunstancias orando. ¿Saben ustedes que antes de comenzar su ministerio, en Lucas 4, nosotros podemos encontrar a Jesús ayunando 40 días? 40 días estando en intimidad con su Padre, preparándose espiritualmente para lo que Él debía enfrentar. 40 días que me imagino que no solo se restó de alimentarse, sino que tuvo este tiempo para poder orar, para poder estar cerca del Padre, para poder tomar fuerzas de parte de Él. 40 días por lo que había de venir. Su ministerio, algo inmensamente grande. Todo lo que el Señor había dado en el Antiguo Testamento, con Jesús hoy en ese tiempo se estaba cumpliendo. Y no solamente antes de comenzar su ministerio, nosotros también podemos ir a Lucas 6:12, dice, Lucas capítulo 6, verso 12, dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Si bien es cierto, en este versículo no encontramos el detalle de la oración propiamente tal de Jesús, pero sí podemos imaginarlo que esa noche pasó orando por la importante decisión que tenía que tomar, escoger a esos 12 discípulos, escoger a esas 12 personas que lo acompañarían durante estos 3 años de ministerio. Y ahora nosotros podríamos preguntarnos, ¿cierto? Si Jesús necesitaba orar antes de tomar decisiones, ¿qué tan provechoso podría ser seguir su ejemplo? ¿Qué tan provechoso sería para cada uno de nosotros seguir el ejemplo de Jesús? Y cuando hay alguna situación importante en nuestra vida, más que tratar de solucionarnos por nosotros solos, más que ir a pedir a lo mejor el consejo de un amigo, venir a nuestro Padre, venir a su Padre y orar y clamar y suplicar por esa decisión que ha de tomar. Y después confiadamente, ¿cierto? Sabiendo que ya lo entregó todo ante Dios, tomar una decisión. Bueno, y en Juan 11, otra realidad, otra circunstancia, otro contexto. Encontramos aquí en Juan capítulo 11 la muerte de Lázaro, de cómo Jesús, habiendo sido llamado a venir a Lázaro antes que él falleciera, ¿cierto? Cuando Lázaro ya estaba mal, pudiendo Jesús haber venido y haber sanado a Lázaro, el Señor Jesús esperó el tiempo de su muerte para poder venir, porque Él sabía que Él quería glorificar a su Padre, que Dios fuera glorificado, no solo con una sanidad, sino con la posibilidad de resucitar una vida. Juan 11:41 dice, así que corrieron la piedra, porque Jesús llegó al lugar de donde Lázaro estaba sepultado y allí corrieron la piedra. Entonces Jesús miró al cielo y le dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Una oración en voz alta para que todos se escucharan y después fueran testigos del obrar de Dios, del obrar del Padre por medio de su Hijo. Y de esta forma, ¿cierto? Ellos sabrían que Jesús era el enviado de Dios.
Y bueno, y como les decía anteriormente, también podemos encontrar a Jesús orando, dando gracias por la multiplicación de los alimentos y de cómo alimentó a 5.000 y en otra oportunidad también alimentó a 4.000. Y también podemos encontrar a Jesús orando, intercediendo por otros. Podemos ver, Pedro estaba con Jesús y Jesús le dice a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo. No sé si lo estuvimos compartiendo también un domingo. Satanás había pedido a Pedro para zarandearlo. Y Jesús le estaba eso contando a Pedro cuando él le dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. El mismo Jesús rogando por Pedro para que su fe no falte. El mismo Jesús intercediendo por Pedro y por lo que había de venir, para que su fe no faltase. Luego también podemos ver en Juan 17, en esta hermosa oración que Jesús hizo, Juan 17:20, donde Él dice que no solo ruega por estos, no solo Él ruega por los que estaban presentes en ese momento, no solo ruega por sus apóstoles y por aquellos que le seguían, por el resto de discípulos que le seguían, sino que Él rogaba también por los que habían de creer. Jesús intercediendo también por cada uno de nosotros, por los que nos antecedieron y por nosotros y por los que han de venir en el Señor. Lucas 23 también ahí agonizando Jesús en la cruz, ahí el crucificado llevando todo el pecado de la humanidad, ¿cierto? Él aún en medio de ese dolor también Él hace una oración e intercede por aquellos que le estaban crucificando, por aquellos que estaban ahí delante de Él y le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces nosotros podemos ver la oración en Jesús de una forma natural, permanente y constante. En toda circunstancia, independiente de lo que Él tenía que hacer, independiente de la ocupación que tendría ese día, independiente de las necesidades que tendría que atender, lo primero para Él era cubrir la necesidad de estar en comunión con el Padre y de venir a Él. Por eso podemos decir que para Jesús la oración era una necesidad. ¿Y saben por qué? Punto 2, el primero, ¿cierto? Para Jesús, ¿cierto? La oración era una necesidad, ese es el punto 1. Y el punto 2, que responde, la respuesta de la pregunta 1 responde, ¿qué para Jesús era una necesidad? Porque Jesús sabía que la oración iba a ser el medio para cumplir con los propósitos del Padre. Era la forma que Él se iba a preparar para lo que había de venir, estando en intimidad con el Padre. Entendemos, ¿cierto? La Biblia dice que antes de la creación del mundo había entre el Padre y el Hijo una relación de amor. En Juan 17:24, en esta hermosa oración que yo les comentaba hace un rato, usted puede encontrar a Jesús diciendo, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces no podemos sorprendernos, ¿cierto?, que Jesús buscara este tiempo a solas con Dios, porque ambos tenían un vínculo indisoluble, un vínculo permanente, un vínculo eterno, que ni aún el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra lo podía romper. Este vínculo y esta relación de amor que había entre el Padre y el Hijo antes de la fundación del mundo, ni aún lo terrenal lo iba a limitar, por el contrario, porque no podemos olvidar de que Jesús dejó su gloria para nacer como un hombre. Y aquí el apóstol Juan enfatiza que Jesús no solo vino como Dios. En Primera de Juan 4:2, el apóstol Juan dice que Él vino como Dios, pero también ha venido en carne. El Hijo de Dios que dejó su gloria en los cielos, que dejó el poder ver al Padre ahí en intimidad, teniéndolo a su lado, dejó su gloria para venir a esta tierra como hombre
y por tanto sabía que necesitaba, que para cumplir los propósitos del Padre, necesitaba este tiempo de comunión con Él, una comunión estrecha, dependiente, de poder seguir siendo uno. Que Jesús sabía que Él era solo el medio para cumplir con la voluntad del Padre. Él era solo el medio para cumplir con la voluntad del cual lo había enviado. Y esto es lo que declara en el Evangelio de Juan. Nosotros podemos ir a Juan capítulo 5. Son varios versículos aquí, yo se los voy a mencionar, no es necesario que usted lo busque ahí en su Biblia. Pero en Juan capítulo 5, en el verso 19 al 20, dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. O sea que el Padre había sido el modelo a seguir y Jesús solamente, ¿cierto?, repetía lo que había visto, por imitación, repetía lo que había visto en ese Padre. Y qué hermoso detenernos en esta parte y también poder ver que nuestros hijos también nos ven a nosotros. Y ojalá nuestros hijos pudieran decir que no pueden hacer nada por sí mismos, sino que todo lo que ven en sus padres. Así que este es un ejemplo a considerar. Esto es entre paréntesis. En Juan capítulo 8, del verso 28 al 29, Jesús nuevamente dice: nada hago por mí mismo, yo hago siempre lo que le agrada. Estoy acortando los versículos, hermanos. Juan 8 dice: nada hago por mí mismo, porque todo lo que hago es para agradar al Padre. Y en Juan capítulo 12, verso 49, también podemos encontrar otra porción bíblica donde dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. En todo momento Jesús reconociendo que Él solo era el medio para que el Padre cumpliese sus propósitos, para que la voluntad del Padre se cumpliese a través de Jesús. Por eso Él necesitaba este tiempo de intimidad con Él. En Juan 14:10 dice: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. No era Jesús el que hacía las obras, sino el Padre a través de Jesús obrando, ¿cierto?, en este mundo, obrando en la vida del hombre, obrando entre los seres humanos. Juan 17:7 dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. O sea, Jesús en todo momento reconociendo al Padre y honrando al Padre. Sí me gustaría que vayamos a Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, el verso 22, 2:22. Porque las palabras que aquí vienen no son de Jesús como acabamos de leer en el Evangelio de Juan. Hechos 2:22 dice, está dentro del discurso de Pedro, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. O sea, aquí el mismo apóstol Pedro reconociendo que solo Jesús había sido el medio por el cual Dios había obrado maravillas, prodigios y señales. Ahora, si nosotros entendemos y podemos ir a nuestra vida y podemos observar nuestra vida, si nosotros que también hemos sido traídos a este mundo con un propósito, donde sabemos que nuestra vida no es por casualidad, que el Señor quiere cumplir un propósito, quiere cumplir su voluntad y sus propósitos a través de nosotros, no tendríamos la necesidad de venir a Dios
periódicamente, constantemente, a diario, en oración, para que Él pudiese cumplir sus propósitos a través de nosotros? Yo entiendo, hermanos, que cada uno de ustedes ama al Señor. Yo amo al Señor. Sabemos que todo lo que hacemos por la obra del Señor y todo lo que hacemos es por amor a Él, pero de verdad debemos ser dirigidos por Dios. Debemos ser encauzados por Dios. Debemos dejar de escucharnos a nosotros mismos de lo que creemos que realmente debemos hacer en su obra. Debemos más bien escuchar la voz de Dios para que sea el Espíritu de Dios guiándonos en lo que debemos hacer y en toda decisión en relación a su obra y en toda decisión en relación a las personas que también pone por delante. Si no tenemos esta intimidad con el Padre, si no le conocemos a Él a través de su palabra, ¿cómo el Espíritu Santo podrá abrir nuestra boca en el momento en que el Señor nos quiera usar? Porque no se trata de la voluntad de Dios, no se trata de la voluntad que Dios tiene para mi vida, ¿me entiende? Sino que se trata de la voluntad de Dios, que es por sobre mi voluntad. Entonces, frente a eso, nosotros necesitamos la intimidad con el Padre. Y bueno, y en relación al cumplimiento de la redención del hombre y de la condena que Jesús debía pagar por cada uno de nosotros, el pago de esta condena era su propia vida, era su muerte, y en virtud de su humanidad, porque en esa cruz no solo vemos al Hijo de Dios, sino que al hombre también, ¿cierto?, entregando su vida, porque era el único Cordero perfecto, intachable y sin mancha, para poder pagar la condena, y en virtud de esta humanidad, solo Dios podría sostenerle en su aflicción, solo Dios podría acompañarle a sobrellevar el pecado de toda la humanidad, el único que podía entender su angustia como hombre, su angustia como Dios, su angustia como hijo, y socorrerle a su necesidad. Solo Dios. Y por eso nosotros podemos encontrar esta oración, ¿cierto? Después de haber celebrado la última cena con sus discípulos, dice la palabra en Mateo 26, que Él vino al huerto, vino al Getsemaní, acompañado, ¿cierto?, con estos apóstoles. Si bien es cierto, llegando a aquel lugar, dice que Él escogió a Pedro y a los hijos de Zebedeo para que pudiesen acompañarlo a Él en este tiempo de aflicción. Y Jesús dice ahí en Mateo 26, 36, dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y dice que yendo un poco más adelante, a solas, Él se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino y otra vez, porque dice que nuevamente fue a los discípulos a ver si ellos estaban orando, y vino una segunda vez al Padre y le dice, otra vez fue, y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y les halló nuevamente a ellos durmiendo, porque los ojos de ellos dicen que estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Y aunque nosotros podemos ver que esta oración que hizo Jesús al Padre, pidiéndole que si es posible pasase de Él esa copa, el Señor, el Padre, más bien dicho, no pudo acceder a esa petición, sino que más bien tuvo que cumplir su voluntad por sobre el deseo de su Hijo. El mismo Jesús dice en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de el que me envió.
no he venido desde el cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nosotros no hemos nacido en este mundo para hacer nuestra voluntad, sino para cumplir con la voluntad de aquel que me permitió nacer en este mundo. Nuestra vida, vuelvo a recalcar, es una vida con propósitos, hermano. Y si aún usted no ha podido descubrir cuál es el propósito de su vida, créame que solo a los pies de nuestro Señor va a poder encontrar esa respuesta. Si aún su vida no tiene sentido, créame que solo a los pies del Señor va a recobrar sentido. Más aún, yo le digo, si hoy su vida espiritual es una vida seca en cuanto a una vida de oración, créame decirle que hoy no es el momento de dejar de orar. Por el contrario, una persona que ora no permanecerá en sequedad. Una persona que busca del Señor, probablemente usted llega a los pies del Señor y se encuentra con un vacío, a pesar de que ha orado, no ha podido entregar, ¿cierto?, su vida al Señor de forma completa, no ha podido aún abrir su corazón al Señor de forma sincera. Pero yo les digo y les animo, hermanos, no hay otra forma de llegar al Señor, no hay otra forma de encontrar respuesta, no hay otra forma de encontrar fortaleza, no hay otra forma de encontrar renuevo, no hay otra forma de afirmar nuestra fe y que nuestra fe no falte, no hay otra forma de tener esperanza, sino que viniendo a los pies de nuestro Padre y orando al Señor y estando en intimidad con el Señor. No hay otra forma que venir a su palabra y conocerle a través de ella. No hay otra forma de venir en oración y reclamar por sus promesas si nosotros no conocemos sus promesas, si nosotros no conocemos aún esa voluntad escrita que el Padre nos ha dejado. Este es el medio para poder vivir esta vida. No hay otra forma, este es el medio. La oración, la palabra, los tiempos de ayuno que nosotros podamos tener, son las armas y las herramientas que el Señor nos ha dejado, hermanos. Esto es lo que debemos hacer. Si bien es cierto, vemos a un Jesús en un principio, cuando yo les decía, un Jesús muy ocupado, muy ajetreado, y nosotros nos comparamos con esta vida ajetreada que hoy tenemos, pero miren qué curioso, en las circunstancias que hoy nos encontramos. Hoy nos encontramos en cuarentena, hoy nos encontramos aquí en nuestros hogares, disponiendo de todo el tiempo de poder venir al Señor, de poder no justificarnos probablemente durante la noche porque ha sido un día agotadísimo. No, por el contrario, nosotros podemos venir cuando todos duermen en nuestros hogares a los pies de nuestro Señor, cuando todo está en soledad, nosotros podemos, ¿cierto?, concentrarnos y estar ahí con nuestro Dios. O a temprana hora de la mañana podemos venir al Señor porque hoy el tiempo lo tenemos. El Señor hoy nos ha dado el tiempo. Y ahora la pregunta es, ¿por qué nos ha dado este tiempo? Para que lo busquemos, para que estemos a cuentas con Él, para que nos fortalezcamos en Él y podamos enfrentar el día de mañana. Porque ni yo ni usted conoce lo que el día de mañana ha de traer. Entonces Jesús aquí cumpliendo propósitos del Padre. Punto 1, veíamos que para Jesús la oración era una necesidad por todo lo que Él debía enfrentar en su diario vivir. En segundo lugar, era una necesidad porque sabía que era el medio por el cual Dios iba a cumplir sus propósitos. Él era el medio por el cual iba a cumplir sus propósitos. Por tanto, Él necesitaba estar en plena comunión con el Padre, para que el Padre le fortaleciera y le entregara todo lo que debía entregarle. Y en tercer lugar, dice que para Jesús la oración era necesaria porque Él modelar la vida de sus discípulos, de sus apóstoles y la vida de cada uno de nosotros y la vida de aquellos que habían de venir. Cristo es nuestro ejemplo de obediencia y de vida que agrada a Dios. Si nosotros queremos una vida para imitar, esta es una vida de obediencia y una vida que agrada a Dios. El apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 2:21
Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos. Debemos seguir las pisadas de Cristo. Y en el verso 23 de ese mismo pasaje dice el apóstol que él destaca la actitud de Jesús que tenía al encomendarse a Dios aún en medio del dolor. Primera de Pedro 2:21, eso es lo que acabamos de leer, pero en el 23 dice: ¿quién cuando le maldecían respondía con maldición? Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién cuando le maldecía no respondía con maldición? Y cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Otra situación en que vemos a Jesús encomendando, ¿cierto?, la causa al Padre para que Él haga esa justicia que solo Él puede hacer. Juan también, primera de Juan 2:26, nos dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Por una parte, Pedro nos dice que debemos seguir, ¿cierto?, sus pisadas, debemos seguir su ejemplo, y el apóstol Juan nos dice que debemos andar como Él anduvo. Aún Pablo mismo, en 1 de Corintios 11:1, dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Sed imitadores de Cristo. Esto quiere decir que la vida de Jesús, incluyendo su vida de oración, es el ejemplo de una vida que agrada a Dios. Y si yo, hermanos, quiero agradar a Dios, debo seguir el ejemplo de Jesús. En todas las áreas. Hoy probablemente estamos enfocados a la vida de oración de Jesús, pero en todas las áreas Jesús es nuestro ejemplo. Y mientras preparaba este mensaje, una pregunta vino a mi vida y la cual quiero hoy compartir, y dice así: ¿qué podría hacer el Padre como resultado de una vida de oración? ¿Qué podría hacer el Padre como resultado de una vida de oración? ¿Qué podría hacer el Padre a través de usted por su vida de oración? ¿Qué podría hacer el Padre a través de mí por mi vida de oración? Hermanos, quiero que piensen en esta pregunta. ¿Qué podría hacer el Padre como resultado de una vida de oración? ¿Puede dimensionar lo que el Padre podría hacer a través de nosotros por una vida de oración? Una vida de oración no como probablemente la tengamos hoy, y me incluyo, no probablemente solo conformándonos y sosteniéndonos de la oración por la gratitud por los alimentos. No de esa oración, hermanos, no solo dando gracias por los alimentos, no solo esa pequeña oración que hacemos a lo mejor en algún momento del día. No, hermanos, sino que una oración aún mayor de la vida de oración que hoy día lleva. Yo me pregunto qué significaría y qué haría el Padre a través de una noche de oración. ¿Qué haría el Padre a través de una iglesia que se mantiene durante una noche de oración? O se mantiene en un tiempo de ayuno. ¿Qué haría el Padre como resultado de eso? ¿Qué haría el Padre? Bueno, y a veces en relación a la oración sabemos que tenemos ideas muy equivocadas. A veces nos escuchamos a nosotros mismos diciendo, bueno, no nos queda más que orar, como considerando la oración como el último recurso, pudiendo ser el primero. O a veces nos encontramos usando la oración y recurriendo a ella solo en momentos de emergencia, solo en momentos de emergencia. O más aún, venimos al Padre cuando queremos convencerlo de algo que nosotros queremos conseguir. Pero saben, cuando entendemos que todo lo que el Padre nos concede por medio de una oración es para que su nombre sea glorificado, creo que nuestra forma de ver la oración cambia.
Si nosotros entendemos que vamos al Padre y solicitamos algo, pero si Él nos concede esa petición, es solo para que su nombre sea glorificado, probablemente yo me cuestionaría a lo mejor en lo que voy a pedir. Y a lo mejor es una pregunta que también podemos hacernos nosotros. Si todo lo que vamos a pedir al Padre es para que su nombre sea glorificado, amén. Yo creo que el Señor nos va a conceder esa petición. Esperamos en el Señor que su nombre, esperamos a través que nuestra propia vida de oración y nuestra rutina diaria, en todo el Padre sea glorificado. Jesús dijo que las obras que yo hago, y con esto ya casi finalizando, las obras que yo hago, Él las hará también, dice, y aún mayores. Hermano, ¿se imaginan? Y vuelvo a la pregunta, ¿qué podría hacer el Padre como resultado de una vida de oración? ¿Usted pudo responder esa pregunta en su vida? ¿Qué podría hacer el Padre como resultado de una vida de oración? En lo personal, Él podría transformar mi vida. En lo personal, Él podría restaurarla. En lo personal, Él podría salvarme. En lo personal, Él podría usar mi vida para ser ese instrumento que me imagino que cada uno de nosotros anhelamos, ser en las manos del Señor un instrumento para que su propósito y su voluntad sea cumplida. ¿Podría Él revelarse a nuestra vida aún más de lo que Él se ha revelado? Él podría obrar en la vida de otros por medio de nosotros. O sea, lo que el Señor podría hacer como resultado de una vida de oración, probablemente ni lo imaginamos. Probablemente en esos tiempos de intimidad que tenemos con el Señor son los tiempos en que el Señor nos aclara lo que debemos hacer, pero también en esos momentos de intimidad con el Señor, a lo mejor el Señor también por medio de su Espíritu Santo nos otorga ese poder y nos otorga esa autoridad para poder compartir las buenas nuevas, especialmente en estos tiempos, hermanos. Entonces preguntémonos si el Señor Jesús es nuestro modelo a seguir y nos preguntamos, ¿qué podrá hacer el Padre, cierto? En respuesta de una vida de oración, preguntémonos, ¿por qué estamos aquí entonces, hoy? ¿Por qué el Señor ha permitido que dentro de todo el mundo, no solo los hombres, sino que también sus hijos estén en este tiempo? ¿Qué nos queda a nosotros por hacer en este tiempo, en esta cuarentena, en este tiempo de estar recluidos a nuestras casas? Bueno, hermano, cada uno de ustedes yo quiero que pueda responder a esa pregunta. Y yo me imagino que no viene otra cosa, sino que buscarle en oración. Buscarle en oración. Sigamos el ejemplo de Jesús. Sigamos sus pisadas. Sigamos teniendo esa intimidad con el Señor. Y si aún hoy su intimidad es pobre, si su intimidad con el Señor es débil, si su intimidad con el Señor ha menguado, hermanos, yo en esta tarde, a través del mensaje de su palabra, quiero animarles a que puedan restablecer su vida de oración con el Señor. Y veamos cuál es el resultado. Quiero invitarle a orar. Señor, en esta tarde queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Gracias, Señor, porque Él es el ejemplo de obediencia y de una vida que agrada a Dios. Por tanto, nuestra vida debe asemejarse a la vida de Jesucristo, de la manera que Él actuaba, de la manera que Él obraba, pero también de la manera en que Él tenía intimidad contigo. Y cómo este vínculo que está desde antes de la fundación del mundo, este vínculo de amor que había entre ustedes, permaneció aún estando Él aquí en un cuerpo humano, esta relación estrecha, y reconociendo aún Jesús que si este vínculo era estrecho y eran uno en la gloria, en el cielo,
cuánto más necesitaban ser uno aquí cuando Él estaba en la tierra. Y nosotros también, Señor, necesitamos ser uno en ti. Nosotros realmente necesitamos ser uno por medio de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, que tú nos unifiques en este tiempo, en un solo pensar, en un solo sentir, que todos, cierto, rememos hacia el mismo lado, que todos clamemos en este tiempo, Señor, para que tu gloria, Señor, se manifieste en este tiempo y tu nombre, Señor, sea glorificado. Padre, que tus propósitos, como hemos estado orando, se puedan cumplir en estos tiempos. Y aquí estamos nosotros, Señor, tus hijos, para que tú puedas cumplir tus propósitos a través de cada uno de nosotros. Y aquí está tu iglesia para que tú puedas cumplir tus propósitos a través de tu iglesia. Gracias, Señor. Sigue, por favor, poniendo en nuestro corazón el deseo de venir a ti. Por favor, cierra nuestros oídos a nuestra voz para que nosotros no nos escuchemos a nosotros mismos, sino que para que tengamos la oportunidad de escucharte a ti, Señor. Y yo tengo la curiosidad de poder ver, de poder descubrir, de poder observar los resultados, lo que tú harás como resultado de mi vida de oración. Y quiero poder ver también lo que harás como resultado de una iglesia que ora y clama a ti bajo una misma dirección, bajo un mismo sentir, bajo un mismo propósito. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Espero que esta palabra del Señor haya venido a sus vidas, sea de edificación para sus vidas, como ha sido también para mí, mientras el Señor hablaba mi vida, mientras Él me daba la oportunidad de prepararla. Que el Señor les bendiga. Mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Levanta tu voz y díselo. En mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena ese lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Díselo fuerte. Creo en ti y lo que harás en mí, y en lo que harás en